Bueno, eh, empiezo, vamos Fabián. La primera ley que vamos a ver y que ustedes tienen que recordar es la ley de Biot-Savart. Esta es la ley que nos dice que alrededor, cuando circula corriente por un conductor, se forma alrededor del mismo un campo magnético describiendo círculos concéntricos alrededor de ese conductor, ¿no? El valor de la intensidad de ese campo está dado por un parámetro H, que se denomina intensidad de campo magnético. Esta intensidad de campo magnético se mide en amper por metro, es decir, nosotros vamos a empezar a ver lo que significa amper vuelta, en realidad, por metro. En este caso, la intensidad de campo magnético, en un punto que se encuentra a una distancia r, es igual a la intensidad dividido si ustedes ven 2πr es una trayectoria, es decir, que se forma alrededor del campo magnético. Esto se mide, la intensidad por supuesto en amper, la intensidad de campo, reitero, en amper vuelta por metro, y la distancia que hay hasta el punto que nos ponemos en el estudio se denomina, está dada en metro, al valor R. Esta unidad, reitero, amper vuelta por metro o amper metro, vuelta es adimensional. Otra unidad que se utilizó, que ya se ha dejado de utilizar, que no tiene equivalencia en el sistema internacional, es el oeste, el símbolo EOE, que en el CGS era la unidad de intensidad de campo magnético. Vamos a la otra. Gerardo, ahí Sí. Nicolás está comentando que hay chicos que están en la sala de espera esperando el ingreso para... A ver, ahí estoy dándole en sala de espera. Tenemos 51, en total serían 48. Sí, estoy viendo la sala de espera. Bueno, achicamos este. Otro concepto que nos va a aparecer es el de flujo magnético. Lo que sería bueno que para las próximas clases que todos nos entremos a la misma hora, ¿no? Así, o a una hora parecida, así no estamos... Estoy pendiente de quiénes son los que están entrando. Bueno, otro concepto que aparece y que lo vamos a manejar bastante es el flujo magnético, phi, que es el producto de, en este caso, a la hora de una diferencial de superficie, la integral de la inducción por un diferencial de superficie. Se define como flujo magnético a la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Ese valor se mide en Weber, se escribe Weber, se pronuncia Weber, y que en el sistema CGS está dado en Maxwell. B, la densidad de flujo magnético, también lo vamos a ver como inducción magnética que se mide en Tesla o Gauss en el CGS. Es de su vez, ds es el diferencial de superficie que está o en metros cuadrados o en centímetro cuadrado en el CGS. Abajo tenemos una equivalencia. Un Weber es igual a un volt segundo y equivale a 10 a la 8 Gauss. En el caso de la inducción, la densidad de flujo es Weber por metro cuadrado o volt segundo por metro cuadrado, que se denomina Tesla. Es densidad de flujo o inducción magnética o cantidad de líneas de fuerza por una determinada superficie. Vamos a lo que sigue. Vamos a admitirlo a don Cristian Mendoza. La relación que existe entre el parámetro H, la anterior. ¿Está bien ahí? ¿Ley de Ampere? No, la anterior.
la relación que existe entre el parámetro que llamamos campo magnético H y la densidad de flujo magnético B es un factor mu que lo conocemos como permeabilidad, que es la propiedad del medio o del material donde existe el campo magnético. Esa relación B mu por H es la que nosotros vamos a utilizar o la están viendo, la van a ver en un montón de gráficos que vamos a ver a continuación. En los materiales se caracteriza por comparar ese valor, esa permeabilidad, con una relación que se llama la permeabilidad en el vacío o en el aire, que es prácticamente la misma. Entonces se utiliza en algunos casos el mu sub R, que es la permeabilidad relativa. Es un valor adimensional que, reitero, tiene la relación entre la permeabilidad comparada con la del vacío. Esa permeabilidad se mide en Tesla metro por ampere o volt segundo por ampere metro. El valor equivalente es 4pi por 10 a la 7. Ahora sí, vamos a la que sigue. Otra ley muy importante que vamos a manejar es la ley de Ampère. Esta establece que la integral en a lo largo de un conductor de ese campo magnético es igual, esa trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada en la trayectoria. Nosotros ahí tenemos un gráfico por donde está circulando la corriente, la intensidad del campo magnético en forma concéntrica a una distancia r, y circulando el sentido de la corriente después nos va a dar el sentido también de esa intensidad de campo magnético. Si impulsa Fabián, eso se maneja con la segunda ley la segunda regla de la mano derecha. Después ya vamos a ver otra para motores, para la parte de motores. Dale nomás. Y acá está en un gráfico, si ustedes toman un conductor, el pulgar me está indicando el sentido de la corriente y los dedos que abrazan el conductor me indican el sentido de la intensidad del vector campo magnético. Aquí también es una integral cerrada, comparado con los elementos diferenciales de longitud a lo largo de toda la trayectoria del conductor y la corriente que lo concatena. Adelante. Cuando nosotros tenemos más de un conductor, o sea, en el caso de una bobina o un solenoide de una determinada cantidad de espiras o vuelta n, hacemos esa composición del producto de H por L, o el diferencial de L, nos da un parámetro nuevo que se denomina N por I. Eso nosotros lo vamos a ver como excitación en algunos textos, como aparece como teta mayúscula. También la vamos a denominar fuerza magnetomotriz, o ampere vuelta, es lo que hablábamos recién, o tensión magnética. Todos esos conceptos son equivalentes. Excitación, fuerza magnetomotriz, ampere vuelta o tensión magnética significan el producto, la suma de todas las corrientes que atraviesan una determinada superficie y que está circundada por líneas de un campo magnético. Esto es uno de lo que recién cuando definíamos al principio del introductorio de la clase, es esta ley de Ampère, es la relación que nos muestra la causa-efecto entre un circuito eléctrico y un circuito magnético. La intensidad de campo magnético, si H es constante a lo largo de todo el circuito magnético, podemos, en una trayectoria definida, podemos escribir, y esto es la ley de Ampère, por eso está resaltada, H por L igual a N por I. Esto es importante porque lo van a utilizar bastante, y sobre todo en la parte transformadora. Adelante.
Acá tenemos un circuito, básicamente ya vamos a ver lo que es un circuito magnético, donde tenemos un corte de una bobina de N vueltas, por el cual está circulando la corriente. En este caso nos está indicando el punto sobre la pantalla, nos está diciendo que la corriente está saliendo de la pantalla, y en el otro conductor, en la cruz, por ahí está entrando, ¿sí? Eso nos marca nos da un sentido del campo, y acá aparecen las trayectorias en este circuito, donde desde C hasta A tenemos la longitud, tiene una determinada longitud y una determinada sección. Desde A hasta B, una longitud L2, de B hasta D, una longitud L3, y de D a C, una longitud L4. Todo eso, por cada uno de las intensidades de campo magnético que están formando en todo ese recorrido, determina que esa distancia con las distintas secciones nos están dando que los ampervuelta, la excitación o la tensión magnética o la fuerza magnetomotriz en ese circuito es la sumatoria de cada uno de los segmentos por donde está circulando ese flujo y esa intensidad de campo magnético. Adelante. Bueno, vamos a ver entonces nosotros lo que es un circuito magnético. Todo lo que tenga que ver con las trayectorias que transita el flujo magnético más toda la fuente de excitación constituyen lo que se llama un circuito magnético. Ahí tenemos un esquema de un circuito magnético, donde está la bobina, la excitación de N vueltas, con un número de vueltas por el cual circula corriente, y al circular corriente genera este flujo magnético que atraviesa este circuito magnético. Todo esto en todos los dispositivos electromecánicos y que sirven para la conversión de energía, motores, generadores, en actuadores y en los transformadores, se hace uso de estos caminos magnéticos. Estos caminos magnéticos, estos circuitos, se diseñan siempre para establecer un flujo determinado en un espacio utilizando la mínima excitación posible. El objetivo de estos circuitos magnéticos es hacer circular una determinada cantidad de flujo utilizando la mínima excitación. Nos vamos a encontrar en los motores que aparecen 1 o 2 entrehierros en el circuito magnético, y en el caso del transformador tratamos, es decir, van a aparecer entrehierros, pero tratamos que sean los mínimos posibles, para que el flujo sea continuo. Adelante. En los dispositivos de conversión de energía, nosotros, los materiales magnéticos nos están... Bueno, acá me están diciendo que se ha eliminado el límite de tiempo de 40 minutos. Vamos a ver. En los dispositivos de conversión de energía se utilizan materiales magnéticos. Esto está referido generalmente a materiales ferrosos y en algunos casos con algunos insertos metálicos para favorecer la circulación del flujo. Para obtener elevados valores de densidad de flujo, mucha inducción concretamente, con fuerzas magnetizantes relativamente pequeñas. Nosotros vamos a trabajar y vamos a ver, en este caso, es una curva de imantación o curva característica de un material ferromagnético, donde tenemos, este es el formato, si ustedes se ubican, esta es la primera parte,
de la curva de histéresis. En la medida que va aumentando la intensidad de campo, va aumentando la inducción y llegamos a una zona, a un codo de saturación, y después de aquí se aplana la curva y por más que aumente la intensidad de campo magnético, no aumenta la inducción. En este codo de saturación, es donde se diseñan las máquinas para que trabajen con el máximo valor de inducción y la mínima fuerza magnetomotriz, porque acá se verifica esto, porque en la medida que yo vaya aumentando la fuerza magnetomotriz, no hay un aumento de inducción. Por eso es que se trabaja en esa zona. Adelante. Bueno, acá tenemos la ley de Hopkinson, otra de las leyes que vamos a utilizar, que es la ley fundamental de los circuitos magnéticos. Aquí a la izquierda tenemos un circuito magnético ya definido, con un núcleo magnético, la excitación a través de una bobina por la cual circula corriente, que va a hacer circular el flujo. Y ese núcleo, perdón, seguimos entrando, ¿no? Ese núcleo magnético tiene una sección transversal, una sección nominal del núcleo. Bueno, acá empezamos a aplicar lo que hemos estado viendo, es decir, el flujo es el producto de la inducción por la sección. El famoso B por S, y acá hablamos de SR, ya lo vamos a definir. Si reemplazamos el flujo, la inducción, decíamos que era igual al producto de mu por H, ¿sí? La permeabilidad por H, acá está, en este caso, la permeabilidad está con la del aire más por la relativa, reemplazando el H, de acuerdo a lo desarrollado en la ley de Ampère, N por I sobre L, se está manteniendo y llegamos a esta igualdad. N por I, que es el valor de H, sobre la longitud media, sobre el mu por S, mu por R, mu R, perdón, el mu 0, el mu R y la sección real. Si ustedes se fijan, aquí están cada uno de ellos con sus unidades, las definiciones. S sub R, SR, es la sección real de transversal del núcleo. Es el producto de la sección nominal, esta que estábamos viendo acá, por un factor de apilamiento. Ese K sub E, factor de apilamiento, contempla la relación que hay entre la sección real y la sección real del material magnético con la sección nominal del núcleo. Cuando se arman esos núcleos, ustedes van a ver que por las pérdidas que van a tener, estos núcleos son laminados. Entonces, esas láminas, se hace con chapas, compuesto con chapas, tienen un determinado, tiene que tener una aislación, son chapas aisladas, ya lo van a ver en toda la parte del teórico, son chapas aisladas, y además también contempla las rugosidades o las imperfecciones propias del laminado o del armado de todo esto. Por eso hablamos de un factor de apilamiento. Eso contempla todos esos valores. Adelante, Fabi. Bueno, volviendo a la fórmula anterior, tenemos que el flujo, resumiendo la fórmula anterior, N por I sobre LM sobre mu 0, mu R por la sección real. En la parte superior de esta expresión, N por I
ya nosotros habíamos visto que era igual a la fuerza magnetomotriz o que se mide en ampere vuelta. Lo que es el denominador de esta expresión, si lo despejamos, Lm sobre mu por sección, lo vamos a denominar, o se denomina en realidad, reluctancia. La reluctancia magnética de un material o en un circuito magnético es la resistencia que opone al paso del flujo magnético, que se opone al paso del flujo magnético. Se mide en amperes sobre volt segundo. Acá hay un error en esto, les pido que lo corrijan. Esta relación entre la fuerza magnetomotriz y el flujo magnético se denomina reluctancia. Si ponemos las unidades, el B por S no es Tesla, como se indica en esto, por eso les pido que los corrijan en las revisiones que yo había hecho antes de expresar esto. Esto en realidad no corresponde, tachen esto y ponga Weber, WB. Este Tesla no va, es WB. Fue un error en el copy-paste, en el armado de esto. ¿Sí? Esta expresión, que el flujo, fuerza magnetomotriz sobre reluctancia, es la definición de la ley de Hopkinson, que también la podemos conocer como la ley de Ohm magnética, si se cumple que la reluctancia en el circuito magnético se mantiene constante. Es decir, la podemos hacer equivalente si se cumple de que se mantiene constante. Sería en la parte recta de la curva que estamos viendo. Y aquí abajo hay un cuadro comparativo de cómo podemos comparar las ecuaciones eléctricas que utilizamos en electricidad con las magnéticas. La tensión es equivalente a la tensión magnética o a la fuerza magnetomotriz. La corriente, el flujo que está expresado en el flujo de electrones, que significa la corriente, y en el caso del flujo magnético, acá aparece F en la conversión, en realidad este valor es phi, otra corrección que tienen que hacer. Este valor, cuando se cambió el sistema, lo corrigió. Este valor es phi. La resistencia es equivalente, que se mide en ohm, es equivalente a la reluctancia. Y acá también se modificó. Esta reluctancia se mide en amperes sobre volt segundo. Le pido error por las correcciones. Si ha sido transcrito así, por favor, corríjanlo, ¿no? Esta reluctancia es amperes sobre volt segundo. La densidad de corriente, que es amperes por metro cuadrado, en este caso la densidad de flujo magnético, que está bien en Tesla, y lo que se llama conductividad, conductividad en la parte eléctrica, que sería la inversa de la inversa de la resistividad. Acuérdense que la resistencia es ρ por L sobre S. La inversa del ρ es sigma, la conductividad se mide en Siemens por metro, equivale a la permeabilidad en los circuitos magnéticos. Más abajo no se ven, hay una serie de expresiones que tienen que ver cómo se hace esa equivalencia siempre en determinadas condiciones. Correcto, ingeniero, hay que corregir otra, como en determinadas condiciones. Correcto, ahí estamos. Para Ramón Rojas, hay que cambiar. La unidad del flujo es en Weber, WB, como lo ha expresado ahí el ingeniero. En el cuadro de magnéticas, el flujo magnético que figura como F, en realidad, si lo pasamos a la al griego, al símbolo, sería phi. Y la reluctancia, la otra corrección que hay que hacer, está dada que en amperes sobre volt segundo. Vámonos abajo.
Dale nomás. Bueno, vamos a ver cómo se resuelven los circuitos magnéticos, esto que le hemos planteado nosotros. Acá vemos un circuito magnético con el conjunto de chapas ya, digamos, chapas laminadas. Al circular, esto también ustedes ya lo han visto, una parte lo han visto en la parte del teórico. Ustedes saben que el flujo, cuando al aplicar la corriente en esa bobina, circula, aparece un flujo y no todo el flujo se cierra sobre el circuito magnético. Por eso aquí aparece otra expresión que se llama flujo útil y un flujo disperso, que es aquellas líneas de fuerza que no se cierran por la parte magnética. Esto es muy importante en el transformador, ustedes lo han estado viendo de esa manera. Es decir, que el flujo total que tengo que generar a través de esa bobina de N espiras al circular corriente va a ser igual al flujo útil más el flujo disperso. Acá hay digamos, se resalta lo que ocurre en el entrehierro. El entrehierro es un espacio de aire que aparece en el circuito magnético. Esto en los circuitos eléctricos no circula la corriente, se corta, pero en los circuitos magnéticos las líneas de fuerza saltan ese espacio de aire que denominamos entrehierro. Y en el entrehierro se da otra particularidad de que las líneas de fuerza también se cierran, no se cierran todas por la parte magnética, por la superficie magnética, sino que también se cierran por afuera haciendo un recorrido mayor. ¿Está bien? Esa sección, el A por E, este que está explicado acá, es el ancho de la columna por el espesor del núcleo, y la sección real de todo esto, reitero, por el tema de que esto está laminado, es SR, la sección real, que está afectado del factor de apilado, como explicábamos recién. Adelante. Bueno, nosotros vamos a tener en estos circuitos magnéticos, haciendo siempre el equivalente con el circuito eléctrico. Acá tenemos un circuito simple. Al circular corriente por esta bobina se genera un flujo que va a circular por este núcleo magnético y tiene que atravesar esta parte de aire. Cada sector de este circuito magnético tiene una determinada reluctancia, que tiene que ver con la sección, ya lo estuvimos viendo, con la sección que tiene esta parte del núcleo y la longitud del núcleo. Entonces, nosotros esto lo podemos, si lo hacemos un equivalente con un circuito eléctrico, vamos a tener la fuente, dijimos, la tensión magnética N por I, que genera un flujo que sería equivalente a una corriente. Estamos llevando a un circuito que se resuelve como por ley de Ohm, tiene una reluctancia en esta parte del circuito, tiene una reluctancia en la parte de aire, sería del entrehierro, y tiene una reluctancia en la otra parte del circuito que se cierra. Así está representado. En este caso sería un circuito serie. En el caso de este tipo de flujo, ¿no? Acá tenemos un núcleo del tipo acorazado, ¿no? Es decir, que la bobina, la fuente de tensión está en el núcleo central. Ustedes van a ver que esto tiene distintos recorridos. El flujo se va a generar aquí en la zona, en la columna central, y va a recorrer, va a tener una salida hacia la izquierda y una salida hacia la columna derecha, porque se va a cerrar por dos lados el flujo. ¿Está correcto? Entonces, si se cierra por esos dos lados, lo representamos desde el punto de vista eléctrico como si fuera un circuito en paralelo, o como si fuera una resolución en un circuito de mallas. Fíjense, en la columna central está
la fuente, el N por I, circula un flujo total. En ese recorrido de la fuente tiene donde está en la columna de la fuente, tiene una reluctancia, y si vamos hacia la columna de la izquierda, vamos a decir que para este lado figura un flujo pi sub 1, y nos vamos a encontrar con la reluctancia que tienen en ese recorrido. La reluctancia R2 sería la parte de la culata hacia la izquierda, la R3 sería parte de la columna de la izquierda, la R4 comprendería o debería, equivale al entrehierro que tiene que atravesar en esa parte. Después cerramos esa parte, esa malla, con la parte inferior, la culata inferior, con la reluctancia número 5 o resistencia número 5. Y lo mismo ocurre hacia la columna de la derecha, es decir, aparece una resistencia, una reluctancia en la parte superior de la culata. Tenemos dos reluctancias. ¿Y por qué hablamos de dos? Porque hay una parte que es la magnética y otra parte es la del aire, y se cierra por la culata inferior. Estos son los tipos de circuitos que hay que resolver. Adelante. Uno es serie y el otro paralelo o de malla. Bueno, lo que nosotros vamos a plantear acá, es decir, vamos a resolver, como si estuviéramos en clase, en forma conjunta, el primer ejercicio que tiene el trabajo práctico 9, de los 8 o 9 que tiene el trabajo. Acá tenemos un núcleo que nos está dando todas las dimensiones del núcleo, y en este caso nos dice que ese núcleo tiene un espesor, el espesor es de 10 centímetros, la bobina tiene 200 vueltas y el flujo magnético, la permeabilidad relativa de ese núcleo por donde va a circular el flujo magnético es de 2500. Ese mu sub R indica que es 2500 veces mayor que la del aire. ¿Está bien? Ese es cómo hay que leerlo esto. Este material con el que está hecho este núcleo es 2500 veces más grande que el del aire. ¿Está? El flujo va a circular por acá, va a tener un recorrido que tiene que ver con fíjense que las columnas, estas dos columnas, mide 15 centímetros y la del otro lado, la de la derecha, mide 10 centímetros. Y en esta parte, la sección tiene 15, ¿sí? Acá también tiene 30 centímetros en la parte recta, 15, tiene el espesor aquí, y acá están todas las medidas indicadas. Siempre que cuando hacemos el cálculo de esto, trabajamos con la longitud media, la longitud media, por eso está indicada en el centro de esta figura. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto con todo lo que hemos visto. Adelante. Bueno, lo primero que está indicado acá es el número de espiras, N200, N por I tiene 200 de espera y 1 amper. El ancho es 15 centímetros, el espesor del dato es 10 centímetros, mu sub R es 2500 y es adimensional, y mu sub 0, que es la permeabilidad en el aire, es 4 pi por 10 a la 7 volt segundo sobre amper metro. Es importante que trabajemos bien y que se homogeneicen las unidades. Acuérdense, se trabaja en un sistema o en el otro, no podemos mezclar los sistemas. Sí hay que hacer la equivalencia. Si nosotros todo esto lo llevamos al sistema internacional, esos 15 centímetros lo debemos transformar a la unidad en metro. ¿Está bien? Y el mu sub 0 lo expresamos también en las unidades del sistema internacional. Entonces el mu era el producto, dijimos, la permeabilidad del material es la del aire por el relativo, y aquí está operado, es decir, está multiplicado
4pi por 10 a la 7 por 2500. ¿Está bien? Está expresado esto está como lo escribe el Excel, ¿no? 314 por 10 a la menos 3. Bueno, calculamos la longitud de la culata 1, o decir, la parte que tiene la sección de 15, la sección que sería de 15 por el espesor. Lo que tiene el ancho 15 y el espesor 10 sería lo que llamamos la culata 1, y eso nos da que la sección es 0,015. Acá no estamos hablando de sección real, estamos aplicando directamente la sección como que ya está contemplado ese factor de apilamiento. Entonces, resolvemos la reluctancia en ese tramo, la reluctancia en el tramo 1 o de la culata 1 es la longitud sobre mu por S. ¿Está bien? Y eso nos da la reluctancia en el tramo 1 o lo que llamamos la culata 1. En la parte donde el ancho es 10 centímetros, la longitud en ese tramo es 45 centímetros y operamos de la misma manera, calculamos la reluctancia en ese tramo y nos da 1,43 por 10 a la 4 amperes sobre volt segundo. Dijimos, como lo vimos en el ejemplo anterior, este sería un circuito serie, donde no tiene ningún tipo de reluctancia, no tiene entrehierro, es todo un circuito magnético. Y bueno, la reluctancia del circuito magnético es la suma de las dos reluctancias. Eso nos da 41.910,8 amperes sobre volt segundo. Acá nos pide resolver cuál es el flujo que va a circular cuando apliquemos un amper. Bueno, aplicamos la ley de Ampère. A partir de la ley de Ampère y de la de Hopkinson, en este caso, resolvemos N por I igual a R a la reluctancia por el flujo, despejamos y nos da este resultado. Este es el desarrollo que tienen que hacer ustedes para resolver el ejercicio número 1. Adelante. En el caso anterior utilizamos el mu como dato. En este caso ya utilizamos una determinada chapa que nos indica el problema. Como dato nos dice que en este circuito magnético hay que determinar, en este caso, en el otro determinamos el flujo, en este caso la corriente, para obtener un flujo determinado, en este 0,05 Weber. ¿Está bien? Me dice que el entrehierro es de 3 milímetros y las medidas que están todas en milímetros son las que expresa el gráfico. Acá me dice que yo tengo que determinar la corriente I. Me dice que la bobina tiene 100 espiras, hay un flujo de dispersión, que es lo que explicamos antes, que contempla tanto aquellas líneas de fuerza que no se cierran sobre el circuito y las que están recorriendo un poco por encima, por fuera, más largo el entrehierro, está contemplada con un valor de 5%. ¿Está bien? El material que utilizamos es un material de acero de bajo de tenor de carbono, y el problema me indica cuáles son las curvas, cuál es la curva de imantación, una serie de curvas de imantación, donde me señala cuál es la que yo tengo que utilizar. Es decir, tengo que utilizar la de acero de bajo tenor de carbono. Tengo un material que se llama hipersil, que ya les podemos ver cómo están compuestos, como es digamos un hierro con un acero que tiene 3% de silicio, uno que es de acero laminado y uno que es de bajo tenor de carbono. Esa es la curva que vamos a tener que utilizar nosotros. ¿Está bien? Bueno,
me dice que el flujo, estos datos, el flujo son 0,05 Weber, tiene sena espira, la longitud del circuito magnético es 440 milímetros, acá de nuevo hacemos la conversión a metro, y la sección es producto de 60 milímetros por 60 milímetros, me está diciendo cómo es la sección, tampoco utilizamos en este caso factor de apilado, no me lo indica el problema, es 0,036 metros cuadrados. Hablamos de que el flujo total, entonces, que yo tengo que generar, tiene que ser igual al flujo útil, que me dice que es 0,05, más el flujo de dispersión. Ahí está dimensionado. ¿Sí? Bueno, flujo es la inducción máxima por la sección nominal. En este caso, reitero, no tenemos factor de apilamiento. Ese valor B, con ese valor B, que es 1,45,8, si lo indicamos, Fabián, entramos por la curva, entramos en la curva y con la apreciación que nos permite el gráfico, determinamos en este gráfico está la inducción en Tesla, y en este punto tenemos llevaríamos cerca del 1,53, está marcada línea roja, el 1,458 a escala, digamos, con lo que permite la apreciación, ¿no? del gráfico. Cuando tiramos una línea y cuando hacemos contacto con la curva de acero al carbono, determinamos en la línea vertical, ¿sí?, cuáles son la intensidad de campo magnético necesario. En este caso, en ese sector, me marca 2400 ampervuelta metro. 2000, la intensidad de campo magnético me marca 2000 ampervuelta por metro, de la curva H. Esa es la forma de utilizar H. Más abajo está aplicando la ley de Ampere. Aquí sí, no la veo yo, que tengo. Bueno, de esa manera determino cuál es el valor aplicando la ley de Ampere, utilizando H y la longitud, determino en función del número de amperes, despejo la corriente y se determina el valor.